Título I. Garantías constitucionales. Art. 1. Ninguna condena sin juicio previo y proceso legal. 1. ¿Cuál es el principio fundamental establecido en el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal? Respuesta. El principio fundamental es que ninguna persona puede ser condenada a una sanción sin un juicio previo y proceso legal que incluya una sentencia ejecutoriada. Esto significa que debe haber un juicio oral y público conforme a la Constitución, las convenciones y tratados internacionales vigentes y este código. Art. 1 CPP. 2. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que una persona sea condenada según el artículo 1? Respuesta. Los requisitos son: 1. La persona debe ser oída en un juicio oral y público. 2. El juicio debe celebrarse conforme a la Constitución, las convenciones y tratados internacionales vigentes y este código. 3. Debe emitirse una sentencia ejecutoriada. Art. 1 CPP. 3. ¿Por qué es necesario un juicio oral y público según el artículo 1? Respuesta. Un juicio oral y público asegura la transparencia y la equidad del proceso judicial. Permite que la persona acusada sea escuchada y tenga la oportunidad de defenderse ante un tribunal, garantizando sus derechos constitucionales y legales. Art. 1 CPP. 4. ¿Cómo se relaciona el artículo 1 con la Constitución y los tratados internacionales? Respuesta. El artículo 1 se relaciona directamente con la Constitución y los tratados internacionales, ya que exige que los juicios se celebren conforme a estos marcos normativos. Esto asegura que el proceso penal respete los derechos y garantías reconocidos a nivel nacional e internacional. Art. 1 CPP. 5. ¿Qué significa que una sentencia debe ser ejecutoriada según el artículo 1? Respuesta. Una sentencia ejecutoriada es una sentencia que ha sido dictada y ha pasado todas las etapas de revisión o apelación, volviéndose definitiva y obligatoria. Esto implica que no hay recursos pendientes que puedan modificar la decisión judicial. Art. 1 CPP. 6. ¿Qué protecciones ofrece el artículo 1 a las personas acusadas de un delito? Respuesta. El artículo 1 protege a las personas acusadas de ser condenadas sin un proceso legal justo y transparente. Asegura que no habrá condena sin que la persona haya tenido la oportunidad de ser oída en un juicio conforme a las normas constitucionales e internacionales, lo cual previene condenas arbitrarias. Art. 1 CPP. 7. ¿Cómo se garantiza el cumplimiento del artículo 1 en la práctica judicial? Respuesta. El cumplimiento del artículo 1 se garantiza mediante la obligación de los jueces y tribunales de celebrar juicios conforme a las normas establecidas en la Constitución, los tratados internacionales y el Código de Procedimiento Penal. Además, hay mecanismos de apelación y revisión judicial para asegurar que se respeten estos principios. Art. 1 CPP. Art. 2. Legitimidad. 8. ¿Qué establece el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal respecto a los órganos jurisdiccionales? Respuesta. El artículo 2 establece que ninguna persona será juzgada por comisiones o tribunales especiales ni sometida a otros órganos jurisdiccionales que no sean los constituidos conforme a la Constitución y la ley, con anterioridad al hecho de la causa. Art. 2 CPP. 9. ¿Cuál es la importancia de que los tribunales estén constituidos conforme a la Constitución y la ley? Respuesta. La importancia radica en asegurar que todos los juicios sean llevados a cabo por tribunales legales y legítimos, previamente establecidos, garantizando así un debido proceso y la imparcialidad en la administración de justicia. Art. 2 CPP. 10. ¿Qué se entiende por tribunales especiales? Respuesta. Los tribunales especiales son aquellos que no están constituidos de acuerdo a la Constitución y la ley vigente. Esto incluye tribunales ad hoc o comisiones creadas para casos específicos, lo cual está prohibido para garantizar la igualdad y la justicia en el proceso penal. Art. 2 CPP. 11. ¿Qué se garantiza con la prohibición de ser juzgado por comisiones o tribunales especiales? Respuesta. Se garantiza que todas las personas sean juzgadas únicamente por tribunales legítimos y establecidos con anterioridad, protegiendo así el derecho a un juicio justo y evitando arbitrariedades y parcialidades en los procesos judiciales. Art. 2 CPP. 12. ¿Cómo protege el artículo 2 el principio de legalidad en el proceso penal? Respuesta. El artículo 2 protege el principio de legalidad al asegurar que solo los tribunales constituidos conforme a la Constitución y la ley, con anterioridad al hecho delictivo,
pueden juzgar a una persona. Esto evita la creación de tribunales específicos para casos particulares, manteniendo la integridad del sistema judicial. Art. 2 CPP. 13. ¿Qué significa que los órganos jurisdiccionales deben estar constituidos con anterioridad al hecho de la causa? Respuesta: significa que los tribunales y jueces deben haber sido establecidos y estar en funcionamiento antes de que ocurra el hecho delictivo por el cual se juzga a una persona, garantizando así la imparcialidad y la legalidad del proceso. Art. 2 CPP. 14. ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir con lo establecido en el artículo 2? Respuesta: la consecuencia de no cumplir con lo establecido en el artículo 2 es la nulidad del proceso judicial llevado a cabo por tribunales no constituidos conforme a la Constitución y la ley, asegurando que solo los tribunales legítimos puedan juzgar y sancionar. Art. 2 CPP. Art. 3. Imparcialidad e independencia. 15. ¿Qué garantiza el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal en relación con los jueces? Respuesta: el artículo 3 garantiza que los jueces serán imparciales e independientes y estarán sometidos únicamente a la Constitución, las convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes. Art. 3 CPP. 16. ¿Qué establece el artículo 3 sobre la interferencia en los procesos judiciales? Respuesta: establece que, por ningún motivo, los órganos estatales ni personas naturales o jurídicas interferirán en la sustanciación de un proceso concreto. En caso de intromisión, el juez debe informar a la Corte Suprema de Justicia. Si la intromisión proviene del propio Poder Judicial, el informe se presentará al Consejo de la Judicatura o al Congreso Nacional. Art. 3 CPP. 17. ¿Qué debe hacer un juez si hay intromisión en su independencia? Respuesta: el juez debe informar a la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia. Si la intromisión proviene del propio Poder Judicial, el informe debe ser presentado al Consejo de la Judicatura o al Congreso Nacional. Art. 3 CPP. 18. ¿Cuál es la importancia de la independencia judicial? Respuesta: la independencia judicial asegura que los jueces puedan tomar decisiones basadas únicamente en la ley y los hechos del caso, sin influencias externas, lo cual es esencial para un juicio justo y equitativo. Art. 3 CPP. 19. ¿Qué tipo de interferencias están prohibidas? Respuesta: están prohibidas las interferencias de cualquier órgano estatal, persona natural o jurídica en la sustanciación de un proceso judicial. Esto incluye cualquier forma de presión o coacción que pueda comprometer la imparcialidad e independencia del juez. Art. 3 CPP. 20. ¿Cómo se protege la imparcialidad del juez? Respuesta: la imparcialidad del juez se protege mediante la prohibición de interferencias en el proceso judicial y la obligación del juez de informar sobre cualquier intromisión que afecte su independencia. Esto garantiza que el juez pueda tomar decisiones de manera autónoma y justa. Art. 3 CPP. 21. ¿Qué procedimientos establece el artículo 3 en caso de intromisión? Respuesta: el artículo 3 establece que, en caso de intromisión, el juez debe informar a la Corte Suprema de Justicia. Si la intromisión proviene del propio Poder Judicial, el informe debe presentarse al Consejo de la Judicatura o al Congreso Nacional. Este procedimiento asegura que cualquier acto que afecte la independencia del juez sea adecuadamente reportado y tratado. Art. 3 CPP. Art. 4. Persecución penal única. 22. ¿Qué principio fundamental se establece en el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal? Respuesta: el principio fundamental establecido es que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, incluso si se modifica su calificación o se alegan nuevas circunstancias. Art. 4 CPP. 23. ¿Qué efecto tiene una sentencia ejecutoriada dictada en el extranjero? Respuesta: una sentencia ejecutoriada dictada en el extranjero sobre hechos que puedan ser conocidos por los tribunales nacionales producirá efecto de cosa juzgada en el ámbito nacional. Art. 4 CPP. 24. ¿Qué significa el principio de non bis in idem? Respuesta: el principio de non bis in idem significa que una persona no puede ser juzgada o condenada más de una vez por el mismo hecho delictivo. Este principio asegura que una vez que se ha emitido una sentencia definitiva, no puede reabrirse un nuevo proceso por el mismo hecho. Art. 4 CPP. 25.
¿Por qué es importante que la sentencia extranjera tenga efecto de cosa juzgada? Respuesta: es importante para evitar la doble persecución y asegurar la seguridad jurídica. Reconocer la sentencia extranjera como cosa juzgada garantiza que una persona no sea sometida a múltiples procesos por el mismo hecho en diferentes jurisdicciones. Art. 4 CPP. 26. ¿Cómo se protege a una persona de ser procesada múltiples veces por el mismo hecho? Respuesta: se protege mediante la prohibición explícita de procesar o condenar a una persona más de una vez por el mismo hecho, independientemente de cualquier modificación en la calificación del delito o nuevas circunstancias que puedan surgir. Art. 4 CPP. 27. ¿Qué sucede si se intenta procesar nuevamente a una persona por el mismo hecho delictivo bajo una nueva calificación o nuevas circunstancias? Respuesta: el nuevo proceso sería considerado ilegal, ya que el artículo 4 establece claramente que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, protegiendo así al individuo de la repetición de juicios por el mismo delito. Art. 4 CPP. 28. ¿Qué deben hacer los tribunales nacionales ante una sentencia ejecutoriada dictada en el extranjero sobre los mismos hechos? Respuesta: los tribunales nacionales deben reconocer la sentencia extranjera como cosa juzgada, lo que implica que no podrán iniciar o continuar un proceso penal por esos mismos hechos. Art. 4 CPP. Art. 5. Calidad y derechos del imputado. 29. ¿Cómo define el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal al imputado? Respuesta: el artículo 5 define al imputado como toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal. Art. 5 CPP. 30. ¿Cuándo puede el imputado ejercer sus derechos y garantías? Respuesta: el imputado puede ejercer todos los derechos y garantías reconocidos por la Constitución, las convenciones y tratados internacionales vigentes, y este código desde el primer acto del proceso hasta su finalización. Art. 5 CPP. 31. ¿Qué se entiende por primer acto del proceso? Respuesta: se entiende por primer acto del proceso cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito. Art. 5 CPP. 32. ¿Qué derecho fundamental se garantiza al imputado en relación con su dignidad? Respuesta: toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano. Art. 5 CPP. 33. ¿Qué implica el derecho del imputado a ser tratado con respeto a su dignidad? Respuesta: implica que, independientemente de la gravedad de la acusación, el imputado debe ser tratado de manera humana y con respeto, asegurando que no se vulneren sus derechos fundamentales durante el proceso penal. Art. 5 CPP. 34. ¿Qué derechos y garantías específicos puede ejercer el imputado desde el primer acto del proceso? Respuesta: el imputado puede ejercer todos los derechos y garantías que le otorgan la Constitución, las convenciones y tratados internacionales vigentes, y este código, como el derecho a la defensa, el derecho a un juicio justo y el derecho a la presunción de inocencia. Art. 5 CPP. 35. ¿Qué importancia tiene la definición precisa de imputado en el derecho procesal penal? Respuesta: la definición precisa de imputado es fundamental ya que marca el inicio de la activación de derechos y garantías procesales que buscan asegurar un juicio justo y equitativo desde las primeras etapas del proceso penal. Art. 5 CPP. Art. 6. Presunción de inocencia. 36. ¿Qué establece el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal sobre la presunción de inocencia? Respuesta: establece que todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. Art. 6 CPP. 37. ¿Puede el imputado ser obligado a declarar en contra de sí mismo? Respuesta: no. El imputado no puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo y su silencio no será utilizado en su perjuicio. Art. 6 CPP. 38. ¿A quién corresponde la carga de la prueba? Respuesta: la carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad. Art. 6 CPP. 39. ¿Qué disposición se toma en el caso de un rebelde? Respuesta: en el caso del rebelde, se publicarán únicamente los datos indispensables para su aprehensión. Art. 6 CPP. 40.
¿Cuál es la finalidad de no usar el silencio del imputado en su perjuicio? Respuesta: la finalidad es proteger el derecho del imputado a no autoincriminarse y asegurar que su silencio no sea interpretado como una admisión de culpabilidad. Art. 6 CPP. 41. ¿Qué significa que la carga de la prueba corresponde a los acusadores? Respuesta: significa que es responsabilidad de quienes acusan al imputado presentar pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad, y no del imputado probar su inocencia. Art. 6 CPP. 42. ¿Cómo protege el artículo 6 la dignidad del imputado? Respuesta: protege la dignidad del imputado al garantizar que será tratado como inocente en todo momento hasta que una sentencia ejecutoriada declare su culpabilidad, y asegurando que no se le obligue a declarar contra sí mismo ni se use su silencio en su contra. Art. 6 CPP. 43. ¿Qué es una sentencia ejecutoriada? Respuesta: una sentencia ejecutoriada es aquella que ha sido dictada y ha superado todas las instancias de apelación y revisión, volviéndose definitiva y obligatoria. Art. 6 CPP. Art. 7. Aplicación de medidas cautelares y restrictivas. 44. ¿Cómo debe ser la aplicación de medidas cautelares? Respuesta: la aplicación de medidas cautelares debe ser excepcional. Es decir, no deben aplicarse de manera rutinaria o generalizada, sino solo en casos específicos donde sea estrictamente necesario. Art. 7 CPP. 45. ¿Qué principio se debe seguir cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar? Respuesta: en caso de duda sobre la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos del imputado, se debe optar por la medida que sea más favorable para el imputado. Art. 7 CPP. 46. ¿Qué significa que la aplicación de medidas cautelares sea excepcional? Respuesta: significa que las medidas cautelares solo deben imponerse en situaciones donde no hay otra alternativa menos restrictiva disponible, y deben ser proporcionales a la necesidad de asegurar el proceso judicial sin causar un perjuicio innecesario al imputado. Art. 7 CPP. 47. ¿Qué se entiende por medidas que restrinjan derechos o facultades del imputado? Respuesta: son medidas que limitan la libertad o los derechos del imputado, tales como la detención preventiva, arresto domiciliario o restricciones de movimiento. Estas medidas deben aplicarse solo cuando sea indispensable para el desarrollo del proceso judicial. Art. 7 CPP. 48. ¿Qué debe hacer un juez cuando enfrenta una ambigüedad en la aplicación de una medida cautelar? Respuesta: el juez debe interpretar y aplicar la medida de manera que sea más favorable al imputado, priorizando siempre el menor perjuicio posible para los derechos del imputado. Art. 7 CPP. 49. ¿Por qué es importante que las medidas cautelares sean excepcionales? Respuesta: es importante para proteger los derechos fundamentales del imputado y evitar abusos en la aplicación de restricciones, asegurando que cualquier limitación de derechos sea justificada y proporcional a las necesidades del proceso judicial. Art. 7 CPP. Art. 8. Defensa material. 50. ¿Qué derecho se le otorga al imputado? Respuesta: se le otorga el derecho a defenderse por sí mismo, sin perjuicio de la defensa técnica. Esto significa que el imputado puede intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y formular las peticiones y observaciones que considere oportunas. Art. 8 CPP. 51. ¿Qué implica la defensa material para el imputado? Respuesta: la defensa material implica que el imputado tiene el derecho de participar activamente en su propio proceso penal. Puede presentar pruebas, hacer declaraciones, abstenerse de declarar y llevar a cabo acciones que puedan influir en el desenlace del proceso en su favor. Art. 8 CPP. 52. ¿Qué diferencia existe entre la defensa material y la defensa técnica? Respuesta: la defensa material es el derecho del imputado a participar directamente en su defensa, mientras que la defensa técnica es la representación legal llevada a cabo por un abogado o experto legal. Ambas formas de defensa son complementarias y buscan garantizar un juicio justo. Art. 8 CPP. 53. ¿Cuándo puede el imputado ejercer su derecho a la defensa material? Respuesta: el imputado puede ejercer su derecho a la defensa material desde el primer acto del proceso hasta su finalización.
El primer acto del proceso incluye cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito. Art. 8 CPP. 54. ¿Por qué es importante la defensa material para el imputado? Respuesta: la defensa material es importante porque permite que el imputado no sea un mero espectador del proceso, sino un actor principal con la capacidad de influir y controlar el desarrollo del mismo. Esto asegura que el proceso sea justo y equitativo, respetando los derechos del imputado. Art. 8 CPP. 55. ¿Qué significa que el imputado tenga derecho a ser tratado con el debido respeto a su dignidad de ser humano? Respuesta: significa que, independientemente de la gravedad de la acusación, el imputado debe ser tratado de manera humana y con respeto a su dignidad, asegurando que no se vulneren sus derechos fundamentales durante el proceso penal. Art. 8 CPP. Art. 9. Defensa técnica. 56. ¿Qué derecho garantiza el artículo 9 del Código de Procedimiento Penal al imputado? Respuesta: el artículo 9 garantiza el derecho del imputado a la asistencia y defensa de un abogado desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. Este derecho es irrenunciable. Art. 9 CPP. 57. ¿Cuándo debe designarse un defensor para el imputado? Respuesta: la designación del defensor debe efectuarse sin dilación ni formalidad alguna desde el momento de la detención, apresamiento o antes de iniciarse la declaración del imputado. Art. 9 CPP. 58. ¿Qué ocurre si el imputado no elige un defensor o el elegido no acepta el cargo inmediatamente? Respuesta: si el imputado no elige un defensor o el elegido no acepta inmediatamente el cargo, se le nombrará de oficio un defensor. Art. 9 CPP. 59. ¿Por qué se considera irrenunciable el derecho a la defensa técnica? Respuesta: se considera irrenunciable para asegurar que, independientemente de las circunstancias o la voluntad del imputado, siempre haya una representación legal adecuada que proteja sus derechos durante todo el proceso penal. Art. 9 CPP. 60. ¿Qué importancia tiene la designación inmediata de un defensor para el imputado? Respuesta: la designación inmediata de un defensor es vital para garantizar que el imputado tenga asistencia legal desde el primer momento del proceso, lo cual es esencial para proteger sus derechos y asegurar un juicio justo. Art. 9 CPP. 61. ¿Qué papel juega el defensor de oficio? Respuesta: el defensor de oficio asegura que el imputado tenga representación legal si no puede o no quiere designar un abogado por su cuenta. Esto garantiza que todos los imputados, independientemente de su situación económica o social, tengan una defensa adecuada. Art. 9 CPP. 62. ¿Qué debe hacer la Administración de Justicia si el imputado no tiene un abogado defensor? Respuesta: la Administración de Justicia debe nombrar de oficio un defensor para el imputado sin dilación, asegurando así que siempre esté representado adecuadamente durante todo el proceso. Art. 9 CPP. Art. 10. Intérprete. 63. ¿Qué derecho se le otorga al imputado que no comprende el idioma español? Respuesta: se le otorga el derecho a elegir un traductor o intérprete que lo asista en todos los actos necesarios para su defensa. Si no hace uso de este derecho o no cuenta con los recursos suficientes, se le designará uno de oficio. Art. 10 CPP. 64. ¿En qué momento se puede designar un intérprete de oficio para el imputado? Respuesta: se puede designar un intérprete de oficio cuando el imputado no elige uno o no tiene los recursos suficientes para hacerlo. Esta designación debe realizarse para garantizar que el imputado comprenda todos los aspectos del proceso penal en su contra. Art. 10 CPP. 65. ¿Qué rol juega el intérprete en el proceso penal? Respuesta: el intérprete juega el rol de asegurar que el imputado comprenda todos los actos procesales y pueda participar adecuadamente en su defensa. Esto incluye la traducción de documentos, declaraciones y cualquier comunicación relevante durante el proceso. Art. 10 CPP. 66. ¿Qué garantiza la provisión de un intérprete para el imputado? Respuesta: la provisión de un intérprete garantiza que el imputado pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa y participar de manera efectiva en el proceso judicial, superando cualquier barrera lingüística que pudiera afectar su comprensión y comunicación. Art. 10 CPP. 67.
¿qué sucede si el imputado no puede elegir un intérprete por falta de recursos? Respuesta: si el imputado no puede elegir un intérprete por falta de recursos, el Estado tiene la obligación de proporcionar uno de oficio, asegurando así que el imputado tenga una defensa adecuada y justa. Art. 10 CPP. 68. ¿Por qué es importante que el imputado comprenda el idioma del proceso judicial? Respuesta: es importante porque la comprensión del idioma del proceso judicial es esencial para que el imputado pueda entender los cargos en su contra, las pruebas presentadas, y pueda comunicarse efectivamente con su defensor y el tribunal. Esto es fundamental para garantizar un juicio justo y equitativo. Art. 10 CPP. 69. ¿Qué principio subyace a la provisión de un intérprete? Respuesta: el principio subyacente es la equidad procesal y el derecho a una defensa efectiva. Al proporcionar un intérprete, se asegura que todos los imputados, independientemente de su capacidad lingüística, tengan la misma oportunidad de defenderse en un proceso judicial. Art. 10 CPP. 70. ¿Qué derecho se le otorga a la víctima? Respuesta: se le otorga el derecho a intervenir en el proceso penal por sí sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, incluso si no se hubiera constituido en querellante. Art. 11 CPP. Art. 11. Garantía de la víctima. 71. ¿Puede la víctima intervenir en el proceso penal sin ser querellante formalmente constituida? Respuesta: sí. La víctima puede intervenir en el proceso penal sin necesidad de constituirse formalmente como querellante. Art. 11 CPP. 72. ¿Qué significa que la víctima puede intervenir por sí sola o por intermedio de un abogado? Respuesta: significa que la víctima tiene la opción de participar directamente en el proceso penal o de ser representada por un abogado, ya sea contratado por ella misma o designado por el Estado. Art. 11 CPP. 73. ¿Qué papel puede desempeñar un abogado del Estado en la representación de la víctima? Respuesta: un abogado del Estado puede representar a la víctima en el proceso penal, asegurando que sus derechos sean protegidos y que su voz sea escuchada durante todo el proceso judicial. Art. 11 CPP. 74. ¿Qué derechos específicos se garantizan a la víctima al permitir su intervención en el proceso penal? Respuesta: se garantiza el derecho de la víctima a ser oída y a participar activamente en el proceso judicial, lo que incluye presentar pruebas, formular observaciones y realizar peticiones relevantes para el caso. Art. 11 CPP. 75. ¿Qué beneficio tiene la intervención de la víctima en el proceso penal? Respuesta: la intervención de la víctima asegura que sus intereses y derechos sean considerados y protegidos durante todo el proceso judicial, proporcionando un equilibrio entre las partes y promoviendo una justicia más equitativa y humana. Art. 11 CPP. 76. ¿Qué debe hacer el sistema judicial para garantizar la intervención de la víctima en el proceso penal? Respuesta: el sistema judicial debe permitir y facilitar la participación de la víctima, proporcionando los medios necesarios, como la designación de un abogado si es necesario, y asegurando que la víctima esté informada y pueda ejercer sus derechos plenamente durante el proceso. Art. 11 CPP. Art. 12. Igualdad. 77. ¿Qué establece el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal sobre la igualdad de las partes en el proceso? Respuesta: el artículo 12 establece que las partes tendrán igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que les asisten. Art. 12 CPP. 78. ¿Qué implica la igualdad de oportunidades para las partes en un proceso penal? Respuesta: implica que tanto la acusación como la defensa deben tener las mismas posibilidades de presentar pruebas, argumentar y ejercer sus derechos procesales de manera equitativa. Art. 12 CPP. 79. ¿Cómo se garantiza la igualdad procesal en el sistema judicial? Respuesta: la igualdad procesal se garantiza mediante la implementación de medidas y procedimientos que aseguren que ambas partes puedan ejercer sus derechos sin discriminación ni favoritismo, permitiendo un equilibrio justo en el desarrollo del proceso. Art. 12 CPP. 80. ¿Por qué es importante la igualdad de oportunidades en el proceso penal? Respuesta: es importante porque asegura que todas las partes involucradas tengan las mismas posibilidades de defensa y acusación, lo que contribuye a un juicio justo y equitativo. Art. 12 CPP. 81.
¿Qué medidas puede tomar el sistema judicial para asegurar la igualdad de oportunidades? Respuesta: el sistema judicial puede fortalecer la defensa pública, proporcionar formación continua a los operadores judiciales y establecer mecanismos de control y supervisión para evitar prácticas discriminatorias o sesgadas. Art. 12 CPP. 82. ¿Qué efecto tiene la falta de igualdad de oportunidades en el proceso penal? Respuesta: la falta de igualdad de oportunidades puede afectar la justicia del proceso, llevando a decisiones judiciales que no reflejan adecuadamente los méritos del caso y comprometiendo la confianza en el sistema judicial. Art. 12 CPP. 83. ¿Cómo se refleja el principio de igualdad en la jurisprudencia y doctrinas legales? Respuesta: el principio de igualdad se refleja en diversas sentencias y comentarios doctrinales que enfatizan la necesidad de un trato equitativo en el proceso penal, asegurando que ninguna parte sea desfavorecida por su posición o recursos. Art. 12 CPP. Art. 13. Legalidad de la prueba. 84. ¿Qué principio establece el artículo 13 del Código de Procedimiento Penal sobre la obtención de pruebas? Respuesta: el artículo 13 establece que los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. Art. 13 CPP. 85. ¿Qué sucede con las pruebas obtenidas mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas? Respuesta: las pruebas obtenidas mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas no tendrán valor de prueba. Asimismo, las pruebas obtenidas en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito también carecen de valor. Art. 13 CPP. 86. ¿Qué se entiende por medios lícitos? Respuesta: por medios lícitos se entiende aquellos métodos de obtención de pruebas que respetan la legalidad y los derechos fundamentales de las personas, siguiendo los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes. Art. 13 CPP. 87. ¿Cuál es el propósito de invalidar pruebas obtenidas de manera ilícita? Respuesta: el propósito es proteger los derechos fundamentales de las personas y asegurar que el proceso penal se lleve a cabo de manera justa y legal. Esto también previene la utilización de prácticas indebidas o abusivas en la obtención de pruebas. Art. 13 CPP. 88. ¿Qué debe hacer un juez si una prueba ha sido obtenida de manera ilícita? Respuesta: el juez debe excluir dicha prueba del proceso penal, asegurándose de que no sea utilizada para sustentar ninguna decisión judicial, garantizando así el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales. Art. 13 CPP. 89. ¿Cómo afecta el principio de legalidad de la prueba al desarrollo del proceso penal? Respuesta: este principio asegura que solo se consideren pruebas obtenidas de manera lícita, lo cual protege la integridad del proceso judicial y garantiza que las decisiones se basen en evidencia legítima y confiable. Art. 13 CPP.